Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Me alegra mucho tenerlos por aquí. Les invito a que se suscriban al canal y le den un me gusta al video si disfrutan del contenido. Hoy vamos a hablar sobre una película muy esperada, A Minecraft Movie 2025. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de las hojas cuadradas, iluminando un mundo construido bloque a bloque. Desde el inicio, la narrativa nos sumerge en la existencia de Alex, una joven cuya destreza en la minería y la construcción no era innata, sino el resultado de años de observación y práctica, emulando quizás a esos pioneros del siglo pasado que aprendieron a domar la tierra con paciencia y una pala. Ella, con su cabello castaño recogido y una determinación forjada en el crisol de las primeras noches, enfrentando a los esqueletos, se movía con una familiaridad casi ritual por su entorno. Su refugio, una modesta pero sólida casa de piedra, era un testamento a su filosofía. La seguridad reside en la solidez del trabajo bien hecho. A su lado, o quizás siempre un paso por delante, estaba Steve. Su figura, robusta y marcada por las inclemencias del bioma de nieve, donde solía buscar hierro, recordaba a esos exploradores audaces que, inspirados por las crónicas de viajes perdidos, se aventuraban hacia lo desconocido sin más mapa que la brújula interna. Steve no solo extraía, él interpretaba el paisaje. Su habilidad con el arco era legendaria, una puntería que solo se adquiere tras incontables horas practicando contra los Enderman que acechaban en la penumbra del Nether. La trama central se desencadena no por un ataque masivo de zombies, sino por una sutil, casi imperceptible, alteración en el tejido mismo del mundo. Los bloques, que siempre habían cedido predeciblemente bajo el pico, comienzan a mostrar grietas extrañas, vetas de un material desconocido que pulsaba con una energía anómala. Esta anomalía, que Alex inicialmente catalogó como un simple fallo geológico, pronto se reveló como algo mucho más profundo. La búsqueda de respuestas los llevó a adentrarse en las profundidades, no a través de un simple túnel, sino siguiendo un patrón que Alex, con su mente analítica, asociaba a las estructuras fractales que había estudiado en viejos libros de arquitectura antes de dedicarse por completo a la supervivencia. Steve, por su parte, aportaba la valentía necesaria, su coraje templado por la experiencia de haber cruzado el océano en barcas construidas a mano, enfrentando tormentas que amenazaban con desintegrar su frágil embarcación. En el corazón de la caverna encontraron no al dragón, sino al origen de la inestabilidad, una antigua estructura, vestigio de una civilización anterior que, al parecer, había intentado forzar los límites de la creación misma. Los constructores originales, al igual que muchos genios que se atreven a ir demasiado lejos en su ambición, habían cosechado consecuencias imprevistas. El clímax de la película no es una batalla épica de espadas, sino una carrera contra el tiempo para estabilizar la resonancia energética. Alex debía codificar el patrón de corrección utilizando los cristales recolectados en sus viajes al End, mientras Steve defendía la posición contra oleadas de criaturas mutadas, seres que ya no obedecían las reglas biológicas del mundo conocido. Había en esa defensa algo del espíritu de los guardianes de faros, hombres que resisten solos para mantener encendida la luz. Finalmente, tras un esfuerzo coordinado donde la ingeniería de Alex se fusionó con la resistencia física de Steve, la anomalía se disipó. El mundo volvió a asentarse en su familiar estructura cúbica. Al emerger a la superficie, el sol se alzaba sobre un horizonte restaurado, un lienzo verde y azul que parecía agradecer el esfuerzo. No hubo grandes discursos, solo el silencioso entendimiento de que su propósito, el de mantener el equilibrio entre la creación y la preservación, era un ciclo continuo. Alex tomó su pico, Steve ajustó su carcaj, y la vida, bloque a bloque, continuó. Su legado no era la fama, sino la persistencia silenciosa de quienes saben que el mundo solo se sostiene gracias a aquellos que tienen la voluntad de repararlo cuando se rompe. La quietud que siguió a la estabilización era casi ensordecedora, un vacío que permitía que los sonidos orgánicos del mundo, el susurro del viento entre los árboles de roble y el lejano murmullo de la lava, volvieran a tener prominencia. Alex se limpió el sudor de la frente, dejando una marca oscura sobre la piel encallecida por el polvo de piedra. Para ella, cada bloque era una nota en una sinfonía arquitectónica.
Su obsesión con la geometría no era una excentricidad, sino una necesidad práctica. Recordaba haber pasado semanas antes de que la amenaza se manifestara, diseñando complejos sistemas de poleas y ascensores, un guiño a la ingeniería hidráulica que había admirado en los viejos grabados sobre la revolución industrial, buscando siempre la máxima eficiencia en el movimiento y la construcción. Esta vez, esa misma necesidad de orden la había salvado. Steve, por su parte, se sentó sobre una roca, su armadura de diamante abollada reflejando la luz de manera desigual. Había una tristeza particular en sus ojos verdes, no por el peligro pasado, sino por la conciencia de lo efímero de la paz. Su motivación siempre había sido más visceral, más conectada con la caza y la protección del hogar, una reminiscencia de los cazadores-recolectores ancestrales que entendían el mundo a través de la necesidad inmediata. Su mentor no había sido un libro, sino el viejo herrero del pequeño pueblo fronterizo que le enseñó que el mejor acero es aquel que se templa con el fuego más intenso. En el combate final, al defender a Alex mientras ella trabajaba en los cristales, Steve no pensaba en la gloria, sino en la imagen clara de su pequeño huerto floreciendo al amanecer, el símbolo de la vida que luchaba por imponerse a la entropía. Al examinar la cámara antigua, encontraron registros no escritos, sino grabados en obsidiana pulida que relataban la caída de los predecesores. Parecía que intentaron fusionar dimensiones, buscando un poder ilimitado, un eco trágico de la ambición científica desmedida que tantas veces ha marcado la historia humana, la búsqueda de la piedra filosofal llevada al extremo cósmico. Este descubrimiento infundió en Alex y Steve una nueva responsabilidad, una que superaba la mera supervivencia diaria. Ya no se trataba solo de recolectar recursos, sino de ser los custodios de las fronteras de su realidad. Mientras caminaban de regreso, dejando atrás la caverna sellada, Steve notó algo en el paisaje circundante. Un pequeño río, que había sido desviado por la vibración anómala, había regresado lentamente a su cauce original, pero ahora fluía con una claridad prístina. Era una metáfora sutil de la sanación del mundo, un proceso lento y constante. Alex se detuvo un momento, no para admirar, sino para inspeccionar el terreno, buscando cualquier señal de que la tierra estuviera asentándose correctamente. Su gesto era el de un jardinero que comprueba que las semillas germinarán correctamente después de una tormenta. No había tiempo para la celebración grandilocuente, solo para el trabajo metódico. Su regreso al hogar fue silencioso, cada uno absorto en la reorganización mental de sus prioridades. La película concluye así, no con un final rotundo de victoria absoluta, sino con la aceptación de una vigilancia perpetua. Steve dedicó los siguientes días a reforzar las defensas exteriores, utilizando una técnica de apilamiento de rocas que había aprendido viendo a los pastores de cabras en las laderas montañosas, un método simple pero inexpugnable. Alex, por su parte, comenzó a catalogar los restos de los cristales de corrección, estudiando sus propiedades para crear un sistema de alerta temprana. Eran dos almas singulares, forjadas en la necesidad, cuyos talentos, uno práctico y terrenal, el otro abstracto y técnico, se habían complementado para preservar la integridad de su mundo cúbico. La verdadera épica residía en esa rutina inquebrantable y en el entendimiento mutuo de que, mientras siguieran construyendo y cuidando, el sol volvería a salir sobre los bloques. El sol de la mañana, ahora estable y predecible, arrojaba sombras definidas sobre el paisaje recién calmado, una perfección geométrica que reconfortaba la vista de Alex. Ella se movía por el perímetro de su hogar con una lentitud deliberada, no por cansancio, sino por un deseo profundo de sentir la solidez bajo sus botas. La presión de la crisis había revelado una veta de autorreflexión en ella. Se dio cuenta de que su amor por la eficiencia no era solo una búsqueda de comodidad, sino un escudo contra el caos inherente al mundo. Había momentos, mientras trabajaba en el código de estabilización, en los que sintió la misma frustración que los matemáticos antiguos al enfrentarse a números irracionales. La realidad se resistía a ser completamente contenida por la lógica. Pero al ver a Steve, firme como un pilar de obsidiana, esa duda se disipaba. Steve, mientras tanto, estaba ocupado reforzando la valla perimetral,
Utilizando troncos de madera oscura que había transportado desde el bioma del Bosque Encantado, un lugar que siempre le producía una mezcla de fascinación y temor debido a la presencia de los espíritus del bosque. Su trabajo era físico, casi meditativo. El esfuerzo muscular era su forma de procesar el terror que había sentido al enfrentarse a las criaturas mutadas, seres que parecían burlarse de las leyes de la creación. Él recordaba las enseñanzas de su abuelo, un hombre que creía firmemente en el valor del trabajo manual honesto, diciéndole que cualquier estructura bien cimentada podía resistir cualquier vendaval. Steve no era un intelectual, pero poseía una sabiduría práctica que Alex admiraba profundamente. Él leía el terreno y el clima con una intuición que ningún algoritmo podía replicar. Durante una pausa para compartir un poco de pan de trigo fermentado, Alex le mostró a Steve una de las inscripciones de obsidiana recuperadas. En ellas, los antiguos no solo advertían sobre la fusión dimensional, sino que también mencionaban una necesidad casi religiosa de mantener la pureza del ritmo, una advertencia críptica sobre no interferir con las frecuencias naturales del mundo. Alex interpretó esto como una clave para entender por qué el desastre había ocurrido. Los constructores habían intentado acelerar la evolución del mundo, forzando la creación, un acto de arrogancia que Steve comparó con intentar cosechar antes de que la semilla haya brotado. La dinámica entre ellos se había afinado aún más. Steve había aprendido a respetar los silencios largos de Alex mientras ella analizaba los patrones. Ella, a su vez, había comenzado a valorar la necesidad de Steve de asegurarse de que los suministros básicos, agua, comida, protección, estuvieran siempre asegurados antes de abordar cualquier problema teórico. Eran la prueba viviente de que la supervivencia en ese universo no se trataba de ser el mejor minero o el mejor guerrero individualmente, sino de integrar perspectivas radicalmente diferentes. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de naranjas y púrpuras que se disolvían en las nubes, Alex colocó el último cristal de advertencia en un pedestal tallado por ella misma. No era una alarma para alertar de enemigos, sino un sismógrafo emocional para el mundo. Ella sabía que la amenaza latente no desaparecería del todo. Era parte del ecosistema de su existencia. Steve se acercó y, sin decir palabra, puso una mano pesada en el hombro de Alex. No era un gesto de posesión, sino de reconocimiento mutuo. Ambos entendieron que la película de sus vidas continuaría, marcada por el equilibrio precario entre la exploración audaz y la conservación prudente. El verdadero triunfo no fue sobrevivir a la crisis, sino la quietud consciente con la que se preparaban para el próximo amanecer, armados con su conocimiento colectivo y una fe inquebrantable en el valor del siguiente bloque puesto en su lugar. El ciclo de siembra y reparación impuso una nueva rutina, más pausada, pero no menos exigente. Alex, impulsada por el descubrimiento de los antiguos y su advertencia sobre el ritmo, dedicó sus días a la cartografía de las frecuencias subterráneas. Se movía por los túneles con un equipo de medición rudimentario, pero ingenioso, construido a partir de restos de redstone y cuarzo refinado. Su objetivo era crear un mapa tridimensional de la estabilidad del mundo, una obra que requería una concentración casi monástica, similar a la que se exige a los astrónomos que intentan trazar el movimiento de cuerpos celestes distantes. Ella buscaba armonía en el ruido de fondo de la propia existencia. Steve, por otro lado, se encontró cada vez más involucrado en la gestión de los recursos y la ampliación del asentamiento. Su enfoque se había vuelto comunitariano, una evolución natural para alguien cuya vida se había basado en la protección del núcleo familiar. Empezó a entrenar a un pequeño grupo de aldeanos recién llegados, supervivientes de un bioma lejano que habían encontrado refugio con ellos. Steve les enseñaba no solo a defenderse de los ataques nocturnos, sino a entender el valor de la infraestructura. Como un pozo bien cavado o un campo bien cercado eran tan vitales como la espada en la mano. Su método de enseñanza era directo y basado en la demostración, recordando su propia juventud, donde aprendía más de un error costoso que de un consejo bien intencionado. Él entendía que la resistencia colectiva era la única defensa real contra las fuerzas desestabilizadoras. La relación entre ambos floreció en esta interdependencia forzada. Una tarde, mientras revisaban las provisiones de madera, Steve notó que Alex estaba luchando visiblemente con un diagrama complejo.
Se trataba de un intento de modelar la resonancia anómala usando la lógica espacial. Sin intentar resolver el problema, Steve simplemente señaló una veta irregular en el tronco que ella sostenía. «Mira cómo esa madera creció torcida», le dijo, su voz grave y calmada. Tratar de forzarla a ser perfectamente recta solo la hará quebradiza. A veces, el camino más fuerte es seguir la curva natural, no luchar contra ella. Ese comentario simple, desprovisto de jerga técnica, actuó como un catalizador para Alex. Se dio cuenta de que, en su afán por imponer orden lógico, había estado ignorando la maleabilidad y la resistencia orgánica del mundo. Decidió incorporar la curva natural en su modelo, permitiendo pequeñas desviaciones controladas en el patrón de estabilización. Era un acto de fe en la imperfección, algo profundamente ajeno a su naturaleza inicial, pero esencial para el equilibrio. El progreso no tardó en manifestarse. El sismógrafo de cuarzo, antes errático, comenzó a mostrar patrones cíclicos más suaves. El mundo no había sido arreglado permanentemente, sino que se había enseñado a sí mismo a vibrar en una nueva tolerancia. Alex y Steve se encontraron de pie en la cima de su colina fortificada, observando cómo los aldeanos comenzaban a expandir sus cultivos hacia el valle, una señal de confianza restaurada. Ya no eran solo supervivientes luchando contra el entorno. Se habían convertido en jardineros de la realidad, entendiendo que el trabajo de construir y proteger es un acto constante de humildad frente a las fuerzas inmensurables de la creación. Su historia se confirmaba no en los grandes monumentos que podían edificar, sino en la resistencia silenciosa de cada bloque que permanecía firme al llegar el nuevo día. La sensación de estabilidad, aunque bien recibida, era tratada por Alex y Steve con la misma cautela con la que se aborda un lago recién congelado. La expansión comunitaria trajo consigo nuevos desafíos logísticos, problemas que se asemejaban más a los dilemas de la administración de una pequeña ciudad que a la lucha solitaria contra la naturaleza salvaje. Steve se veía obligado a mediar en disputas por parcelas de tierra fértil y a establecer sistemas de vigilancia que requerían más diplomacia que habilidad con la espada. Su paciencia, cultivada al observar el lento crecimiento de los árboles, se ponía a prueba ante la impaciencia de los recién llegados. Él recordaba a su abuelo, quien decía que gobernar a los hombres era más difícil que domar un caballo salvaje, pues los hombres tienen voluntad y memoria de las injusticias. Steve se esforzaba por ser justo, imponiendo turnos de trabajo equitativos y asegurándose de que el suministro de carbón, vital para el invierno venidero, se distribuyera sin favoritismos. Alex, por su parte, encontraba un nuevo desafío en la educación de los jóvenes aldeanos más curiosos. Estos niños, nacidos en un mundo ya parcialmente estabilizado, carecían del miedo visceral que había impulsado a Alex y Steve. Eran ávidos de conocimiento, pero lo veían como un juego de posibilidades infinitas, ignorando la delgada línea que separaba la innovación de la catástrofe. Para ellos, la Redstone era magia, no física aplicada. Alex, inspirada por los grandes maestros que se dedicaban a la divulgación científica, comenzó a usar modelos a escala para explicar los conceptos de resonancia y entropía. Ella les mostraba cómo un simple circuito podía representar el equilibrio del bioma y cómo una pequeña alteración en el pulso energético podía colapsar todo el sistema. Su pasión por la claridad transformó sus lecciones en narrativas fascinantes sobre la responsabilidad del conocimiento. Un día, mientras Steve inspeccionaba el sector norte de las defensas, encontró un grupo de aldeanos intentando desviar un río para irrigar un campo demasiado grande, basándose en un diseño simplificado que habían malinterpretado de uno de los diagramas de Alex. El terreno debajo de su intento era inestable, una zona que Alex había marcado como de alta sensibilidad vibratoria. El instinto protector de Steve se activó de inmediato, no con ira, sino con una urgencia desesperada. Corrió hacia ellos, gritando advertencias, su voz resonando con una autoridad ganada a pulso. Logró detener el proyecto justo antes de que el suelo cediera y liberara una bolsa de gas antiguo atrapado bajo tierra, un peligro mucho más insidioso que cualquier ataque Creeper. El incidente forzó una reunión crucial entre los líderes. Steve confrontó a Alex no por su diagrama, sino por la complejidad innecesaria de su comunicación. «Ellos no entienden el código, Alex», le explicó Steve, con la voz tensa por la adrenalina.
Necesitan ver la flecha que apunta al peligro, no la ecuación que lo predice. Alex tuvo que admitir que su deseo de precisión absoluta la había cegado a la necesidad de la comunicación intuitiva. A partir de ese momento, decidieron crear un sistema dual, los mapas detallados de Alex para su propio monitoreo y un sistema de señales visuales claras y universales para los aldeanos, inspirados en los antiguos pictogramas que habían encontrado grabados en la roca. Era una síntesis de sus mundos, la lógica fría unida a la comunicación humana esencial. La película, en su desarrollo final, mostraba cómo la verdadera maestría no residía en la capacidad de construir el mundo perfecto, sino en la sabiduría de guiar a otros a respetarlo y mantenerlo juntos. El compromiso con el sistema dual de comunicación marcó un punto de inflexión silencioso en la dinámica de la comunidad. Steve, con su experiencia en la enseñanza práctica, se convirtió en el traductor de la ciencia de Alex. Utilizaban grandes murales de arcilla teñida para representar las advertencias. Una sección roja brillante sobre un gráfico de ondas significaba peligro inminente, una simplificación que resonaba con la mente directa de los aldeanos. Alex, al ver la eficacia de esta traducción, comenzó a aplicar principios de diseño visual a sus propios estudios, tratando sus diagramas de frecuencia con una estética que pudiera ser inmediatamente interpretada, imitando quizás a esos cartógrafos renacentistas que entendían que un mapa hermoso es un mapa más probable de ser consultado. La siguiente gran tarea que se les presentó no fue una amenaza externa, sino interna. La escasez de recursos en una zona específica del bosque debido al drenaje de energía residual del incidente anterior. El bioma se estaba volviendo árido, los árboles crecían débiles y los animales migratorios evitaban la zona. Esto obligó a Steve a organizar la primera gran expedición de trueque a tierras desconocidas, más allá del horizonte que habían cartografiado hasta ahora. No buscaban oro o diamantes, sino semillas y tierra negra rica en nutrientes. Steve seleccionó cuidadosamente a un pequeño equipo, entrenándolos en la disciplina del silencio y la observación, recordándoles que en territorios nuevos, ser invisible es más valioso que ser fuerte. Su inspiración para esta misión venía de las antiguas leyendas de los comerciantes fenicios, aquellos que lograban construir puentes de entendimiento y comercio a través de vastas extensiones desconocidas. Alex no podía acompañarlos. Su lugar estaba en el centro de control, monitoreando si la extracción de recursos en esa zona sensible podría desencadenar otra fluctuación energética. Ella se sentía ansiosa, una emoción que rara vez permitía manifestarse. Mientras el equipo de Steve partía al amanecer, ella se quedó sola en la sala de control, rodeada del zumbido constante de la Redstone. Para combatir la soledad y la tensión, se dedicó a un proyecto de restauración personal, desenterrar y pulir los restos de las herramientas de los antiguos constructores. Encontró un pequeño cilindro de cuarzo que, al activarlo, emitía un tono musical perfecto, una nota pura que no parecía pertenecer a la escala conocida. Era una pieza de tecnología tan refinada que rozaba el arte. Cuando Steve y su equipo regresaron una semana después, agotados pero triunfantes, trajeron consigo no solo las semillas vitales, sino también un relato cauteloso de un encuentro. Habían visto, a lo lejos, estructuras que no eran ni naturales ni de su propia construcción. Torres altísimas, demasiado delgadas, que parecían vibrar ligeramente al sol. No eran hostiles, pero eran una señal inequívoca de que no estaban solos en este mundo. Steve entregó a Alex un puñado de las nuevas semillas, cada una con una forma y color extraños. Estas crecieron en ese suelo inestable, comentó, mirándola fijamente. Necesitamos tu mapa de frecuencias para saber si podemos plantarlas cerca o si nos traerán otro problema. Alex tomó las semillas y las colocó junto al cilindro de cuarzo puro. Por primera vez, sintió una punzada de temor que no podía racionalizar. La amenaza ya no era solo la entropía o la ambición desmedida del pasado. Era la existencia de otros que quizás no compartían su ética de preservación. El final de la narrativa se perfilaba no como una resolución, sino como el comienzo de una nueva era de diplomacia y defensa territorial.
El trabajo de Alex y Steve se había expandido de la supervivencia local a la gestión de una realidad que se revelaba mucho más poblada y compleja de lo que jamás habían imaginado. Un desafío que exigía una unión aún más profunda de la intuición y la ingeniería. La aparición de las torres distantes introdujo un elemento de lo desconocido que redefinió la misión de Alex y Steve. Ya no se trataba únicamente de mantener el equilibrio interno, sino de calibrar su existencia frente a una potencial influencia externa. Alex se obsesionó con el cilindro de cuarzo y las semillas extrañas, buscando un lenguaje común entre lo que parecía ser tecnología superior y la biología resiliente. Ella empleó el cilindro como una especie de diapasón, exponiendo las semillas a su vibración pura, esperando que la reacción química o energética revelara su naturaleza. Su mente, entrenada para encontrar patrones en el caos, trabajaba bajo una presión que rozaba la paranoia. ¿Eran estos vecinos potenciales aliados o la fuente de una amenaza aún más sutil que la anarquía geológica? Su estudio recordaba el de los criptógrafos descifrando lenguajes muertos, un trabajo solitario y minucioso donde un solo error podía llevar a una interpretación catastrófica. Steve, al enterarse de la naturaleza desconocida de las torres, adoptó una postura marcadamente defensiva. Su enfoque se centró en la visibilidad. Ordenó la construcción de un sistema de torres de vigilancia más altas, utilizando madera reforzada con piedra y capas de pizarra para darles una apariencia más natural, integrándolas en el dosel del bosque. Su estrategia no era la agresión, sino la disuasión pasiva, basada en la premisa de que un adversario potencial siempre evaluará el costo de un ataque. Él instruyó a los aldeanos a mantener una actitud de neutralidad observadora, promoviendo una ética de no agresión que reflejaba su propia naturaleza intrínsecamente protectora. Si los forasteros buscaban conflicto, encontrarían una comunidad organizada y cohesionada, algo que Steve había construido con el mismo esmero con que forjaba sus mejores puntas de flecha. La tensión emocional entre ellos era palpable pero silenciosa. Steve temía que la fascinación intelectual de Alex por lo desconocido la llevara a exponerlos a un riesgo innecesario. Alex, por su parte, temía que la reacción excesivamente cautelosa de Steve pudiera llevarlos a perder una oportunidad vital de aprendizaje o, peor aún, a una confrontación prematura por miedo. Encontraron un punto de equilibrio durante una noche tormentosa. El viento azotaba las fortificaciones y el sistema de alertas de Redstone parpadeaba frenéticamente. Steve estaba asegurándose de que los sacos de arena estuvieran sellados contra la humedad cuando Alex salió de su laboratorio. Ella no llevaba sus herramientas de medición, sino el cilindro de cuarzo. Lo sostuvo en alto, y la luz espectral del cristal amplificó el sonido de la tormenta, convirtiéndolo en una melodía armónica, una corrección al caos natural. Steve se quedó inmóvil, y por primera vez pareció ver la belleza en la manipulación intencionada de la energía, no solo su peligro. «Es un lenguaje, Steve», susurró Alex, observando cómo el agua desviada por el viento parecía bailar al ritmo del cuarzo. «Necesitamos hablar su idioma si es que tienen uno». Steve asintió lentamente, entendiendo que la defensa no siempre significaba levantar muros, sino también construir puentes conceptuales. Aceptó que la curiosidad de Alex era tan vital para su supervivencia como su propia habilidad para luchar. Decidieron que el próximo paso sería enviar una pequeña expedición controlada hacia las torres, no con armas, sino con una ofrenda simple y un mensaje visualmente claro de paz y coexistencia. La narrativa se cerraba así sobre un precipicio de posibilidad. El mundo había dejado de ser una lucha binaria contra monstruos y la naturaleza para convertirse en un intrincado tapiz de interacciones. Alex y Steve, el ingeniero y el guardián, estaban listos para negociar su lugar en un universo que se revelaba infinitamente más vasto y poblado de lo que sus bloques iniciales les habían permitido soñar. La preparación para el encuentro con los constructores de las torres fue un ejercicio de síntesis cultural y tecnológica. Alex dedicó días a refinar la ofrenda. No podía ser un objeto de valor material, pues eso sugeriría comercio o avaricia. Debía ser un artefacto que comunicara su filosofía de vida.
Finalmente, eligió un sistema de engranajes interconectados, intrincadamente tallados en obsidiana y recubiertos con polvo de diamante. Este mecanismo, al ser activado, no producía potencia ni movimiento continuo, sino una serie de patrones lumínicos lentos y deliberados, un ballet de luz que ilustraba el concepto de dependencia recíproca. Cada pieza requería de la otra para completar el ciclo visual. Era la materialización de su creencia en la interconexión, extraída directamente de su estudio de la fractura y la reparación del mundo. Steve, responsable de la seguridad y la diplomacia, seleccionó a los emisarios. Elegiría a los aldeanos más tranquilos y con mayor capacidad de observación, aquellos que habían asimilado mejor la paciencia de su entrenamiento. Él no iría directamente, sino que se mantendría en el límite del bosque, posicionado en un promontorio alto, capaz de observar sin ser detectado. Su equipo llevaría arcos, no para atacar, sino como símbolo de capacidad defensiva, una advertencia implícita de que la paz no era ingenuidad. Steve sentía en el estómago la misma tensión que un capitán antes de entrar en aguas territoriales no exploradas. El miedo no era a la batalla, sino a la incomprensión mutua, que a menudo resulta en conflicto. La expedición de 3 personas, liderada por un joven aldeano particularmente diestro en la mímica, se internó en el territorio anómalo. A medida que se acercaban a las bases de las torres, el aire mismo parecía vibrar de manera diferente. Era un ambiente cargado, casi eléctrico, que no se sentía hostil, sino inmensamente poderoso. Las estructuras, al ser vistas de cerca, no estaban hechas de bloques reconocibles. Parecían cristalizadas a partir de luz sólida, curvas imposibles que desafiaban la gravedad cúbica. Alex observaba desde su puesto, su rostro iluminado por los monitores de cuarzo. Las lecturas mostraban una frecuencia vibratoria constante y alta, muy diferente al pulso errático del desastre que habían vivido. Era una frecuencia de control, de diseño deliberado. En un momento, vio a través del telescopio cómo los emisarios colocaban la ofrenda de engranajes a una distancia prudente de la base más cercana. Hubo un silencio tenso, y entonces una de las torres pareció despertar. No hubo explosión ni fuego. Simplemente, una sección de la base de cristal se hizo translúcida, revelando un interior luminoso, y proyectada en el aire, apareció una imagen simple, un círculo perfecto que se descomponía lentamente en bloques perfectos. Alex jadeó. Era una respuesta. El lenguaje visual había sido comprendido. El círculo era el orden absoluto. Los bloques, la creación controlada. Los forasteros estaban comunicando que entendían la estructura fundamental del mundo, y al descomponerse en bloques, parecían aceptar la manera en que Alex y Steve organizaban su realidad. Steve, al ver la reacción no violenta, sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros. Su estrategia de defensa pasiva había funcionado, abriendo la puerta a la comunicación en lugar de cerrándola con hostilidad. Al regresar los emisarios, traían consigo no objetos, sino una nueva sensación de propósito. El documental no concluye con una alianza formal, sino con un pacto de aprendizaje mutuo. Alex y Steve entendieron que su labor de guardianes se había universalizado. Ahora su desafío era doble: mantener la armonía interna mientras descifraban el lenguaje y la tecnología de sus nuevos vecinos. La escena final muestra a Alex y Steve trabajando juntos en un gran mapa, no solo del subsuelo y la superficie, sino proyectando las frecuencias de las torres sobre el terreno. La última toma es de ellos mirando el horizonte, donde las torres brillan suavemente contra la noche. Ya no son los últimos hombres en un mundo solitario. Son los pioneros de un nuevo diálogo entre formas de existencia, listos para seguir construyendo, ahora con la perspectiva de que su pequeño mundo cuadrado es solo una parte de una estructura cósmica mucho más grande y misteriosa. La nueva frontera no era un bioma inexplorado, sino el entendimiento de lo ajeno. Alex y Steve adoptaron una filosofía de observación activa, integrando los datos de las torres en su cartografía de frecuencias. El cilindro de cuarzo, que antes parecía un simple artefacto, se reveló como un transductor capaz de recibir y, con ligeras modificaciones de redstone, emitir pulsos sutiles en la misma frecuencia de las torres.
Esto permitió a Alex modelar las estructuras externas, entendiendo que no eran rígidas construcciones, sino entidades energéticas que simplemente se manifestaban en forma sólida. Este conocimiento era un eco de los antiguos místicos, que creían que la materia era solo energía con una vibración suficientemente lenta. Steve, sintiendo la necesidad de consolidar la seguridad mientras Alex exploraba el plano conceptual, centró sus esfuerzos en la autosuficiencia total de la comunidad. La escasez de la primavera pasada le había enseñado una lección fundamental sobre la vulnerabilidad de la cadena de suministro. Lideró la construcción de invernaderos subterráneos, aprovechando el calor geotérmico que Alex había identificado en sus estudios de estabilidad. Estos espacios, iluminados por cristales de brillo constante, eran un milagro de la ingeniería aplicada a la agricultura, inspirados en los sistemas de cultivo hidropónico que Alex había leído en antiguos textos de ciencia ficción. Steve demostró ser un administrador formidable, capaz de transformar una amenaza, la tierra estéril, en una oportunidad para la resiliencia, demostrando que su sabiduría no se limitaba al combate, sino a la previsión de la necesidad. La relación entre ellos se había asentado en una sincronía envidiable. Los diálogos eran breves y eficientes, a menudo complementados por miradas que contenían horas de entendimiento mutuo. En una de sus noches de trabajo compartido, mientras el pulso del cuarzo se sincronizaba con los destellos lejanos de las torres, Alex notó que Steve parecía preocupado por algo más allá de la logística. ¿Qué ves allí, Steve, que no puedo medir?, preguntó ella, señalando las torres en el horizonte. Steve suspiró, mirando hacia la oscuridad. Veo la diferencia entre construir para resistir y construir para perdurar. Nosotros construimos para sobrevivir a la noche. Ellos parecen construir para el mañana eterno. Me pregunto si nuestra lucha constante nos ha impedido pensar en algo más grande que la próxima cosecha. Su comentario era una crítica suave a la mentalidad de supervivencia que había dominado su vida hasta entonces. Inspirado por esta reflexión, Steve tomó una decisión audaz. Comenzó a utilizar el conocimiento de Alex sobre las frecuencias estables para tunear sus herramientas. Aplicó capas muy finas de material resonante a sus picos y espadas. El resultado era sutil. El esfuerzo para minar se reducía ligeramente y el filo de las espadas se mantenía perfecto por más tiempo, como si el material se reajustara constantemente a su estado ideal. Era una infusión de la lógica de las torres en la práctica terrenal. Alex, al observar esta aplicación práctica de la teoría, sonrió genuinamente. Había logrado un avance más significativo. Al analizar la señal de las torres durante la transmisión de su ofrenda de luz, detectó una estructura rítmica subyacente, una secuencia matemática que no era una advertencia, sino una invitación. Era un patrón de construcción, una receta para modificar bloques a nivel fundamental, algo que los antiguos habían intentado y fallado. La película culmina con Alex mostrando a Steve el patrón. Ya no se trata de defenderse de lo desconocido, sino de participar en la creación. La última imagen es la de Alex y Steve, de pie en el centro de su aldea, sosteniendo el cilindro y un pico modificado, listos para aplicar esa nueva fórmula de creación. Su viaje, que comenzó con la necesidad primitiva de cavar y defender, ahora se transforma en el alba de una era de colaboración interdimensional, donde el miedo ha sido reemplazado por el asombro calculado. El descubrimiento de la receta de construcción avanzada no fue un final, sino la inauguración de un nivel de maestría que ambos temían y anhelaban. Alex, con la emoción contenida de quien sostiene el secreto del universo en la palma de su mano, se dedicó a descifrar los parámetros exactos. La secuencia matemática no solo permitía modificar la vibración de los bloques, sino que sugería la posibilidad de generar nuevos materiales, híbridos que combinaban la durabilidad del diamante con la maleabilidad energética del cuarzo resonante. Este conocimiento era una carga inmensa. Si caía en manos equivocadas o si se aplicaba sin el respeto que Steve siempre había inculcado, podría desatar una inestabilidad mucho peor que la anterior. Steve, ahora imbuido de la responsabilidad de custodiar no solo la vida, sino el conocimiento en sí mismo, se enfrentó al dilema ético de la tecnología. Si podían crear materiales perfectos, ¿por qué seguir extrayendo y desgastando el mundo natural?
Su instinto, el de proteger el huerto y los recursos existentes, chocaba con la promesa de eficiencia ilimitada que ofrecía la nueva fórmula. Él insistió en que cada nuevo material generado debía ser acompañado por un acto de restauración equivalente en el mundo natural. Su propuesta era pragmática y profundamente moral. Por cada bloque de material resonante creado, debían plantar un número determinado de árboles o purificar una sección de agua contaminada. Era su manera de asegurar que la ambición no desequilibrara la balanza que tanto les había costado estabilizar. La colaboración tomó una forma casi artística. Steve supervisaba la extracción de las materias primas básicas, asegurándose de que el esfuerzo fuera mínimo y el daño al entorno nulo. Alex, utilizando el cilindro como un nodo de control central, guiaba la energía de Redstone para infundir la vibración correcta en los materiales base. El primer material nuevo que produjeron fue un tipo de vidrio que no solo era transparente, sino que canalizaba la luz solar con una eficiencia asombrosa, capaz de mantener los invernaderos subterráneos con una calidez constante, incluso en las noches más frías. Era la demostración palpable de que la fusión de sus talentos superaba la suma de sus partes. En un momento de descanso, mientras observaban el brillo azulado de los nuevos cristales, Alex se atrevió a preguntar sobre el mensaje de las torres, la imagen del círculo descomponiéndose en bloques. Ellos nos mostraron cómo crear orden a partir del caos, reflexionó ella. Pero tal vez el círculo perfecto no es el objetivo final. Tal vez el verdadero logro es la belleza del proceso de desintegración y reconstrucción constante, el ciclo mismo. Steve, apoyado en el marco de la puerta del invernadero, sonrió con una satisfacción serena. Al final, Alex, no importa si el mundo es cúbico o curvo. Lo que importa es que sigamos trabajando en él juntos. Nuestro legado no es el material que creamos, sino la forma en que elegimos crearlo. La película se desvanece mientras Alex y Steve supervisan el primer gran proyecto comunitario utilizando los nuevos materiales. La construcción de una cúpula comunal, un espacio de encuentro que utiliza la resistencia de los materiales resonantes para desafiar las tormentas más fuertes, pero diseñado con la fluidez de las formas curvas que habían comenzado a apreciar. Ya no son solo supervivientes aislados, son los arquitectos conscientes de un mundo en constante evolución. Su historia es un testimonio de que la verdadera maestría no reside en el poder absoluto, sino en la sabiduría de aplicarlo con equilibrio, respeto por el origen y una visión compartida para un futuro que, por primera vez, se siente no solo seguro, sino ilimitado en potencial. El aire dentro de la nueva cúpula era cálido y sorprendentemente silencioso, un refugio acústico logrado gracias a la absorción de vibraciones del nuevo vidrio resonante. La estructura, con sus curvas suaves y amplias que se elevaban hacia el centro, era un desafío visual para Alex, acostumbrada a la honestidad brutal de los ángulos rectos, pero se sentía sorprendentemente orgánica y acogedora. Ella sentía una conexión casi simbiótica con el material. Cada panel era un producto directo de su entendimiento de la física del mundo y la guía de Steve sobre la necesidad de protección integral. El éxito de esta cúpula simbolizaba la madurez de su sociedad. Habían trascendido la mera supervivencia para abrazar la arquitectura del bienestar. Steve, mientras supervisaba la instalación de los sistemas de ventilación, que ahora utilizaban el calor geotérmico de manera mucho más eficiente, gracias a los nuevos conductos de cuarzo, se sentía menos como un guerrero y más como un ingeniero de infraestructura. Su enfoque se había suavizado. La impaciencia que antes mostraba ante la lentitud de la naturaleza había sido reemplazada por una profunda apreciación por el tiempo necesario para que algo genuinamente fuerte echara raíces. Él había dedicado las últimas semanas a enseñar a los aldeanos no solo a construir, sino a mantener la complejidad. Les mostraba cómo una pequeña pieza de redstone mal colocada podía desestabilizar todo un circuito de climatización, una lección que resonaba con su propia insistencia en la importancia de cada defensa perimetral. La comunicación con las torres se había vuelto más frecuente y menos formal. Ya no enviaban ofrendas, sino intercambios de datos. Los forasteros compartían información sobre patrones estelares que afectaban la estabilidad atmosférica,
Y Alex, a cambio, enviaba diagramas detallados de la biosfera subterránea, convencida de que la salud de la superficie dependía de lo que yacía debajo. Este intercambio era la personificación de la confianza. Un día, durante una rara visita de Steve a la zona de investigación de Alex, encontró a la ingeniera frustrada, rodeada de cálculos fallidos. Había estado intentando aplicar la fórmula de construcción avanzada a un problema puramente biológico. ¿Cómo curar el pequeño parche de tierra aún estéril cerca del río? La materia orgánica se resistía a la manipulación energética directa. Steve se acercó, tomó una de las semillas raras que habían traído de la expedición y la dejó caer en un cuenco de agua simple, sin aditivos resonantes. «Mira», le dijo, señalando cómo la semilla flotaba y se asentaba lentamente, sin forzar nada. «Lo que es natural a veces solo necesita espacio y tiempo, no nuestra intervención perfecta. Quizás el secreto de los de arriba no es solo cómo construir, sino cómo dejar que las cosas se asienten a su propio ritmo». Esa observación actuó como la pieza final del rompecabezas para Alex. Comprendió que la perfección geométrica y energética debía coexistir con la caótica pero esencial resiliencia de la vida orgánica. En lugar de forzar la fórmula en la Tierra, diseñó un sistema de riego lento y constante, que utilizando la mínima cantidad de energía para mantener una temperatura estable, permitiría que la naturaleza hiciera el resto. La película se resuelve no con un enfrentamiento épico, sino con una escena de quietud productiva. Alex y Steve están sentados en el borde de la cúpula, mirando el valle. El parche de tierra estéril ha comenzado a mostrar pequeños brotes verdes, diminutos y persistentes. Han aceptado que su papel es el de facilitadores, no de amos de su mundo. Su viaje ha sido la evolución del miedo a la creación consciente. Ya no temen a los monstruos ni a las leyes físicas. Han aprendido a dialogar con ambas. El último plano es un lento zoom hacia el horizonte, donde las torres lejanas parecen parpadear en respuesta al brillo estable de la cúpula. El mundo de bloques sigue ahí, pero ahora está entrelazado con curvas, con la aceptación del misterio y con la promesa de que, mientras trabajen juntos, su ciclo de construcción y cuidado nunca cesará. La inminente adaptación cinematográfica de Minecraft, prevista para 2025, se presenta no solo como un evento para la vasta comunidad de jugadores, sino como un fascinante estudio de caso sobre cómo traducir una experiencia inherentemente abierta y procedimental a una narrativa estructurada. Este filme, bajo la dirección de Jared Hess, conocido por su distintivo humor excéntrico y visualmente peculiar, plasmado en obras como Napoleon Dynamite y Nacho Libre, sugiere una aproximación tonal que podría inclinarse hacia lo inesperado, alejándose quizás de la épica convencional de supervivencia para abrazar un surrealismo doméstico que resuene con la aleatoriedad inherente del juego. El núcleo narrativo, presumiblemente centrado en un grupo de colonos o exploradores enfrentados a la necesidad de construir y defenderse en un mundo cúbico, se beneficiará enormemente de la química entre sus protagonistas. Jason Momoa, como el carismático líder, aporta una fisicalidad que contrasta intencionalmente con la simplicidad geométrica del entorno. Su trayectoria, marcada por roles que exigen una presencia imponente, pero a menudo cargados de una sensibilidad oculta, como se vio en Aquaman, sugiere que su personaje no será un mero guerrero de bloque, sino una figura que lucha por imponer orden en el caos pixelado. En contraposición, Jack Black, asumiendo el papel de Steve, el arquetipo del jugador incansable, presenta un potencial cómico inmenso. Black, cuya carrera ha oscilado entre la comedia física, en School of Rock, y la excentricidad vocal, Kung Fu Panda, es el candidato perfecto para encarnar la frustración y el triunfo fugaz que definen la experiencia Minecraft, la euforia de encontrar diamantes seguida por la caída accidental en un abismo. Su interpretación probablemente enfatizará el aspecto de la artesanía y la tenacidad mundana, quizás incluso canalizando ecos de su trabajo en Tenacious D, donde la ambición desmedida se encuentra con la realidad más terrenal. La elección de Danielle Brooks, conocida por su profundidad dramática en Orange is the New Black y su reciente incursión en narrativas musicales, sugiere la inclusión de un contrapunto emocional necesario.
En un mundo donde las emociones se expresan a menudo mediante la colocación estratégica de antorchas, Brooks podría ser la voz de la conexión humana, la que recuerda a los personajes el porqué de su construcción más allá de la mera supervivencia ante las criaturas nocturnas. Su personaje podría ser el arquitecto de la comunidad, no solo de los edificios. El desafío estético es monumental. Minecraft no es estéticamente complejo, es deliberadamente minimalista. Hess y su equipo deberán evitar la trampa de intentar realizar el juego con texturas fotorrealistas, lo cual despojaría a la obra de su identidad. La clave reside en mantener la fidelidad a la estética de bloques, permitiendo que la magia se genere a través de la interacción con ese entorno rígido, donde la lava fluye como un río de cubos perfectos y la noche cae como una cortina de sombras angulares. La inspiración para el diseño visual seguramente provendrá de la animación stop motion, con materiales que imitan la textura del juego, ofreciendo un puente táctil entre la fantasía digital y la realidad cinematográfica. La ambientación en el bioma del desierto o la taiga, lugares que exigen una adaptación constante, proporcionará el telón de fondo para el inevitable conflicto con el elemento antagónico. Si bien los Creepers y los Endermen son íconos visuales, el verdadero villano de Minecraft es la indiferencia del entorno. El filme debe capturar esa soledad primigenia donde el sonido más aterrador no es el rugido de un monstruo, sino el silencio prolongado entre el ciclo día-noche. El éxito de A Minecraft Movie dependerá de su capacidad para celebrar la lógica interna del juego. Un universo donde la herramienta más simple, una pala de madera, es el primer paso hacia la civilización. Se espera una película que honre la creatividad colectiva, utilizando el lenguaje de la aventura para contar una historia sobre lo que significa construir un hogar cuando el mapa no tiene fronteras definidas. El director Jared Hess, con su sensibilidad ya probada para lo incómodo y lo visualmente peculiar, se enfrenta al dilema de cómo inyectar conflicto significativo en un universo donde el conflicto se resuelve con pala y pico. La influencia de sus trabajos anteriores sugiere que podríamos esperar momentos de humor que surgen no de las situaciones, sino de la propia torpeza de los personajes al interactuar con la rigidez del mundo. Imagínese a Jason Momoa, el líder acostumbrado a las olas épicas y los tronos marítimos, lidiando con la frustración de intentar apilar bloques de tierra a una altura inestable, su físico imponente, revelando una inesperada vulnerabilidad ante la física cúbica. Este contraste entre su porte de héroe de fantasía y la humilde carpintería de supervivencia será un motor narrativo clave, explorando si el liderazgo se mide en fuerza o en la habilidad para organizar eficientemente un almacén de recursos. Jack Black, como Steve, lleva la carga de ser la encarnación del jugador promedio. Su Steve no será un superhombre, sino un superviviente obstinado cuya principal característica es la incapacidad de rendirse, incluso después de perder horas de progreso por una erupción inesperada de lava. La energía histriónica de Black, que en School of Rock utilizaba para inspirar a una banda juvenil, aquí se canalizará en la tenacidad para recolectar piedra, reflejando esa obsesión casi maniática que desarrollan los jugadores por acumular recursos raros. Si su Steve canta, será una balada sobre la belleza de la obsidiana recién minada. Daniel Brooks, por su parte, introduce la dimensión social. En un juego tan enfocado en la construcción individual, su personaje se perfila como el nexo comunitario, la persona que entiende que una pared bien colocada es inútil si no hay un propósito compartido. Su experiencia en el drama humano complejo, como demostró en series donde las relaciones se forjaban bajo extrema presión, sugiere que su personaje será quien recuerde la humanidad en medio de la minería incesante. Ella será quien desafíe la lógica fría de la supervivencia, preguntando no solo cómo sobrevivir la noche, sino por qué vale la pena que amanezca. La amenaza no vendrá solo de los Creepers, cuyo sonido de advertencia es ya un elemento de terror psicológico colectivo. El verdadero drama se desarrollará en la soledad del minado profundo, donde la luz de las antorchas proyecta sombras danzantes y el sonido de un pico golpeando roca resuena como un latido solitario. Este aislamiento forzado es lo que Hess debe capturar.
el momento en que el constructor se da cuenta de que está completamente solo en su creación, sin otra compañía que el zumbido constante de los ítems en su inventario. La tensión se acumulará en la escasez, no de monstruos, sino de hierro o carbón, obligando a los personajes a tomar decisiones difíciles sobre qué sacrificar de su infraestructura para asegurar el siguiente día. Visualmente, la película debe ser una carta de amor al lo-fi. Si se decantan por efectos digitales pulidos que intenten suavizar los bordes, perderán la esencia. La belleza de Minecraft reside en su limitación geométrica. Los árboles son estructuras angulares. El agua cae en cascadas de cubos perfectos. Esperamos que la dirección de arte juegue con la textura visual, tal vez utilizando efectos que simulen arcilla o fieltro para dar peso físico a los bloques, anclando el mundo digital en una materialidad palpable y casi artesanal, haciendo que cada golpe de pala se sienta como un esfuerzo real y cada estructura completada, una victoria monumental contra la aleatoriedad del universo. La dirección de arte tendrá un papel crucial en trascender la mera representación del videojuego para infundirle un alma cinematográfica. Si Hess logra emplear una estética que recuerde a las marionetas detalladas o a las maquetas elaboradas con materiales orgánicos, madera sin pulir, arena compactada, el público sentirá la aspereza del mundo. Esto no es solo un truco visual, es una declaración sobre la naturaleza del juego. Es fundamentalmente táctil. Cada bloque colocado por Steve o el líder de Momoa debe sentirse pesado, resultado de un esfuerzo físico genuino, un eco de los constructores de antiguas civilizaciones que levantaban monumentos con recursos limitados. Momoa, en su rol de estratega y protector, seguramente exhibirá momentos de desesperación controlada. Su personaje no solo estará lidiando con la amenaza externa, sino con la presión de mantener la moral alta. Imaginamos escenas donde, tras un ataque fallido o la pérdida de un recurso vital, su líder se retira momentáneamente a un refugio recién construido, quizás solo para confrontar la inmensidad del cielo estrellado y cúbico, un recordatorio de su insignificancia cósmica a pesar de su fuerza física. Su arco narrativo podría explorar el liderazgo como un acto de humildad forzada, aprendiendo a construir con la paciencia que sus roles anteriores, más directos y combativos, no requerían. Black, como Steve, se convertirá en el corazón práctico del grupo, el hombre que nunca deja de picar roca. Su comedia, tan característica, surgirá de la repetición y la persistencia. Pensemos en la frustración cómica de intentar diseñar una granja eficiente, la ambición de crear un sistema automatizado que inevitablemente falla por un solo bloque mal colocado. Esta perseverancia obstinada, la cual define al jugador de Minecraft, será la fuente de su heroísmo. No ganar batallas épicas, sino asegurar el próximo suministro de comida. Su optimismo incansable, teñido de una ligera desesperación, proporcionará el contrapeso necesario al tono más sombrío que inevitablemente traerá la noche del juego. Daniel Brooks, al representar la necesidad de comunidad, debe luchar contra la tentación del aislamiento que ofrece un mundo tan vasto. Su personaje podría introducir la dimensión del arte y el ritual en un mundo puramente funcional. Si Steve está recolectando hierro para espadas, ella estará pensando en cómo decorar la sala común, en asegurar que las ventanas no solo permitan ver, sino que enmarquen la belleza del paisaje. Su influencia será vital para prevenir que el grupo caiga en una mentalidad puramente extractiva y solitaria, manteniendo vivo el concepto de hogar en lugar de solo refugio. La tensión dramática entre ella y el líder de Momoa podría surgir de un conflicto filosófico. ¿Priorizamos la defensa impenetrable o la habitabilidad y la esperanza? La película debe honrar la naturaleza infinita del juego sin sentirse estancada. Esto implica que la estructura narrativa, aunque lineal para propósitos cinematográficos, debe sugerir constantemente que hay más allá de la pantalla. La aparición del Enderman, con su silenciosa teletransportación y la capacidad de desmantelar estructuras sin esfuerzo, no debe ser solo un susto. Debe ser un recordatorio de que incluso la construcción más sólida es provisional en este universo. El éxito final radicará en si el espectador no jugador puede entender y empatizar con la profunda satisfacción que se siente al ver un pequeño faro encenderse por primera vez en la vasta oscuridad.
un pequeño acto de orden impuesto sobre un lienzo de potencial infinito. La inmersión en la atmósfera sonora del filme será tan crucial como su diseño visual. El mundo de Minecraft se caracteriza por una paleta auditiva muy específica. El susurro del viento en la hierba, el constante pero bajo murmullo de la existencia y esos momentos de silencio casi opresivos que preceden a la aparición de los hostiles. El diseñador de sonido tendrá la tarea monumental de convertir estos sonidos minimalistas en un lenguaje cinematográfico rico en significado. El crujido distintivo de la madera al ser talada o el eco metálico al golpear la piedra deben sentirse como los cimientos mismos de la narrativa. Cuando el creeper se acerque, el siseo no puede ser genérico. Debe ser el sonido de la entropía a punto de desmantelar horas de labor. El arco emocional de la película probablemente pivotará sobre la gestión de la incertidumbre. Los personajes, entrenados por años de experiencia lúdica o enfrentándose a ella por primera vez en la pantalla, deberán negociar constantemente entre la exploración ambiciosa y la necesidad pragmática de asegurar recursos básicos. Imaginamos una secuencia climática donde el grupo debe defender una estructura recién terminada, no contra un ejército masivo, sino contra una serie de ataques coordinados y puntuales de diversas criaturas, forzándolos a utilizar todo su arsenal de trampas y diseños ingeniosos, demostrando que la defensa más efectiva en este mundo no es la fuerza bruta, sino la inteligencia espacial. La presencia de la aventura a través de portales, especialmente el viaje al Nether o al End, introducirá un contraste visual y tonal necesario. Si Hess maneja el Nether, deberá ser un ejercicio de horror corporal y cromático, un lugar donde las reglas físicas conocidas se rompen y el color rojo dominante asfixia la perspectiva. Este viaje, presumiblemente impulsado por la necesidad de un recurso esencial que solo se encuentra en esos reinos peligrosos, servirá como la prueba definitiva para la cohesión del grupo. Momoa tendrá que liderar en un entorno donde su fuerza física es limitada frente a la naturaleza caótica del reino, y Black tendrá que encontrar una razón para seguir picando en un infierno de bloques de piedra. En última instancia, A Minecraft Movie no puede ser solo una historia de supervivencia. Debe ser una meditación sobre la creación. La emoción que promete la película reside en la transición del vacío generado por el mundo procedimental a la creación de un santuario personal y compartido. Si el filme logra capturar ese instante en el que el personaje deja de reaccionar al mundo y comienza activamente a moldearlo para sus propios fines, trascenderá la adaptación del videojuego para convertirse en una parábola moderna sobre la tenacidad humana frente al caos primordial. La dinámica entre los protagonistas en estos reinos hostiles expondrá las fisuras en su liderazgo y sus prioridades. El personaje de Momoa, acostumbrado a la jerarquía clara y a la obediencia, tendrá que aprender a valorar la improvisación creativa que irradia Steve, el personaje de Black. El momento de inflexión podría ser cuando una estrategia de defensa basada en la fortificación masiva, planificada por el líder, es desbaratada por una solución simple e inesperada ideada por Steve, quizás usando agua y lava para crear obsidiana defensiva de manera rápida. Una maniobra que requiere más conocimiento del entorno lúdico que de tácticas militares tradicionales. Esto generará una fricción palpable, obligando a Momoa a reconocer que el liderazgo en este nuevo mundo no se trata de imponer una visión, sino de integrar la visión de quienes entienden la lógica del bloque. Danielle Brooks, por su parte, será la defensora del propósito. En el calor del combate o la escasez, cuando la tentación sea refugiarse en la cueva más segura y olvidarse del exterior, ella será quien insista en mantener un faro visible o en construir una pequeña granja visible, un acto de fe en el futuro. Su emoción no será la del miedo directo a los monstruos, sino la de la desesperación silenciosa ante el riesgo de que sus compañeros olviden por qué están construyendo. Para crear una vida, no solo para evitar la muerte. Ella podría ser quien tome la iniciativa de recuperar un objeto simbólico perdido durante una incursión, un ítem sin valor funcional, pero con un peso emocional inmenso para la comunidad, forzando al grupo a un rescate que va más allá de la supervivencia material.
La estética del Nether, si se aborda con la fidelidad que se espera, debe ser una pesadilla sensorial. Se anticipa un uso intensivo de paletas de color saturadas, quizás recurriendo a tintes naturales y pigmentos minerales para lograr ese aspecto carmesí y denso. Las criaturas de este inframundo, como los ghasts, deben ser presentadas con una melancolía aterradora. Su lamento espectral debe resonar como el eco de promesas rotas. La gravedad y el espacio en el Nether, notoriamente impredecibles en el juego, deben traducirse en secuencias de cámara inestables y movimientos coreografiados que generen vértigo en el espectador, haciendo que la salida de ese plano sea un verdadero renacimiento al mundo más estable de la superficie. El final de la película, si sigue la estructura del juego, no será la aniquilación de un gran villano, sino el dominio consciente sobre un aspecto del entorno o la elección de un nuevo horizonte. La victoria no será un trono, sino la primera vez que los personajes duermen plácidamente bajo un techo que ellos mismos han diseñado por completo, sin la necesidad inmediata de un plan de escape. Este triunfo, íntimo y basado en la maestría del oficio, resonará profundamente con la audiencia que ha seguido su lucha desde el primer árbol talado. La película terminará, presumiblemente, con la comunidad mirando hacia el horizonte no explorado, sabiendo que la verdadera aventura en Minecraft nunca termina, solo se expande. La narrativa de la película, al igual que la experiencia de juego, debe equilibrar la urgencia de la subsistencia con la tentación de la ambición arquitectónica. El conflicto interno del equipo se intensificará a medida que se enfrenten a la necesidad de equilibrar el tiempo dedicado a la minería esencial, la obtención de carbón para la luz y el hierro para las herramientas, con el deseo de construir monumentos o sistemas complejos, como granjas automatizadas o defensas elaboradas. Este dilema es el corazón filosófico de Minecraft. ¿Vivir para construir o construir para vivir? Jason Momoa interpretará esta tensión a través de su impaciencia natural. Su personaje querrá torres de vigilancia inmediatamente, fortificaciones de piedra maciza, mientras que Steve, el pragmático Black, argumentará por la necesidad de asegurar primero el suministro de trigo, recordando que un ejército hambriento es un ejército ineficaz. Esta dialéctica se reflejará en el diseño de su asentamiento. Una parte será una fortaleza brutalista, orientada a la defensa, el sello de Momoa, y otra parte será un complejo funcional, quizás un poco caótico y desordenado, pero increíblemente productivo, el espíritu de Black. Daniel Brooks, como el ancla moral, forzará la reflexión sobre el legado. Cuando la amenaza del dragón de Len se cierne, no será solo una batalla por la vida, sino una lucha por preservar lo que han creado. Su personaje podría ser quien se niegue a quemar madera preciosa para hacer fuego de señalización, argumentando que cada bloque tiene una historia y un propósito que no debe ser destruido por el pánico. Su humanidad se manifestará en pequeños actos de preservación estética, como tallar símbolos en las paredes de piedra o intentar cultivar flores raras en un bioma hostil, demostrando que el significado se encuentra en los detalles que no son estrictamente necesarios para sobrevivir. Visualmente, la transición entre biomas deberá ser abrupta y reveladora de las diferentes amenazas. El bosque denso, lleno de árboles gigantes que oscurecen el cielo, presentará una amenaza de desorientación y emboscadas lentas, mientras que la transición a la tundra helada obligará a los personajes a lidiar con el frío y la escasez de recursos orgánicos, enfatizando la vulnerabilidad de su equipamiento. Se espera que Hess utilice el contraste de color de manera dramática, la serenidad del verde y azul de la superficie versus el marrón oxidado y el púrpura enfermizo del subsuelo. El clímax narrativo no se centrará en derrotar a un jefe final, sino en la consolidación del hogar. La victoria será un momento de quietud después del conflicto, donde los tres personajes se reencuentran en el centro de su aldea recién asegurada. Veremos a Steve admirando una tubería de agua funcional que ha diseñado, a Momoa vigilando tranquilamente las almenas con una nueva comprensión de la protección, y a Brooks encendiendo una serie de antorchas decorativas que iluminan el espacio no solo para ahuyentar a los monstruos, sino para celebrar su existencia. Esta calma obtenida a pulso
La satisfacción del creador ante su obra terminada será la recompensa emocional que resonará con la audiencia y justificará el viaje a través de la lógica implacable y cúbica del mundo de Minecraft. El concepto de regreso al hogar en A Minecraft Movie se entrelaza inevitablemente con la noción de la creación de mitos personales. Cada bloque colocado por los protagonistas no es solo un material de construcción, sino un acto de memoria y un ancla contra el olvido en un mundo sin historia predefinida. Steve, interpretado por Black, se convertirá en el cronista involuntario. Su necesidad compulsiva de coleccionar objetos y construir estructuras, incluso las innecesarias, se traducirá en la formación de un archivo cultural para el grupo. Podríamos ver a Black detallando en voz baja, mientras Pika graba, las leyendas de sus primeros descubrimientos, dándole peso narrativo a elementos tan triviales como la primera oveja domesticada o el primer encuentro con un Enderman que no resultó fatal. Esta documentación oral, o incluso grabada en libros, si el filme lo permite, será la antítesis del vacío infinito del mundo. La visión de liderazgo de Momoa se transformará de la dominación física a la administración de la esperanza. Su arco implicará desaprender la necesidad de control absoluto. En el viaje a dimensiones más peligrosas, su fragilidad ante la magia o las reglas extrañas del juego lo obligará a